Sí, ¿qué es el pase sanitario? Es un certificado que hay que presentar o un PCR negativo de menos de 72 horas o certificado de recuperación de enfermedad en más de 15 días y menos de 6 meses. ¿Para qué? Para asistir a bares, restaurantes, ferias, exposiciones, transportes de larga distancia y establecimientos médicos, salvo que tengas una emergencia no te piden el certificado, pero como que básicamente para circular, ¿no? Esta medida que impulsó el gobierno de Macron en Francia generó mucho repudio y eso se expresó en distintas movilizaciones y protestas en más de 150 ciudades del país. Para hablar de esa situación estamos comunicados con Carla Biguliac de Revolución Permanente y corresponsal de La Izquierda Diario en París. Buenos días, Carla, ya deben ser buenas tardes, ¿no? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. Bien. Básicamente, ¿qué implicancias tiene, ¿no? para los trabajadores ese pase sanitario y por qué generó tanto repudio entre la población? Bueno, como ustedes dijeron, se pide la presentación de un certificado de vacuna, un test PCR o el certificado de que que te curaste, digamos, del COVID, para ir a bares, etcétera, etcétera. Lo de él es algo bastante polémico también, el hecho de no poder ir al hospital, pero una de las cosas eh, más escandalosas, digamos, es que este pase sanitario, perdón, establece que los trabajadores que están sujetos a la obligación de presentar el pase sanitario, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, el personal hospitalario o los trabajadores en los geriátricos, los que no presenten el certificado de vacunación van a estar privados de salario, por decirlo de esa manera, es decir, que su salario va a ser suspendido, no van a tener ningún ingreso, porque tampoco van a poder reclamar el derecho, digamos, de seguro de desempleo. Y justamente generó tanto repudio porque es una medida completamente positiva, autoritaria y liberticida, perdón, Claro. que busca esconder la gestión catastrófica de la crisis sanitaria desde el principio, y que aparte ni siquiera dio tiempo a la gente de vacunarse. Acá en Francia la vacunación para todos se abrió el 31 de mayo, y entre las dificultades para encontrar turno y el tiempo aconsejado, digamos, para esperar, para vacunarte después de haberte contagiado COVID, sabiendo que en abril ya hubo picos de 60.000 contagios por día, que es un mínimo de 2 meses. Justamente recién ahora muchas personas están recién pudiendo acceder a la primera dosis de la vacuna y que no necesariamente están en contra, etcétera. Entonces es eso, con el pretexto de la gestión de salud, esta medida, el pase sanitario, abre el camino para la vigilancia policial. Obviamente el certificado de vacuna hay que presentarlo con un DNI, algo que muestre tu identidad, lo cual es súper violento. Imaginemos para las personas trans, etcétera, las personas que sufren también la violencia de este Estado. Es algo bastante duro, y bueno, como acabo de decir, que ataca los derechos de los trabajadores sin responder a, sin dar un plan, digamos, a la altura de la pandemia, Para la cuestión que está en pleno sanitaria, apogeo. claro. ¿Y quiénes son los que se estuvieron movilizando mayormente, digamos? ¿Qué sectores? Es algo, es un sector bastante heterogéneo, digamos, son manifestaciones que cada vez son más numerosas. Este sábado que pasó llegaron a superar los 200.000 manifestantes, y es en pleno verano, acá sería como enero quizás allá, Claro. que justamente expresa este rechazo a las medidas autoritarias del gobierno de Macron. Eh, pero bueno, es una movilización que atrae a los sectores, a muchos sectores de trabajadores, especialmente los del sector de la salud o mismo de la educación o trabajadores sociales, pero que sigue estando también marcada por una orientación un poco contradictoria que muestra bastante confusión. Eh, Porque por ejemplo, ¿cómo entró ahí? ¿Hubo alguna participación de parte de las direcciones sindicales? Siendo que esto afecta, ¿no? muy fuerte a los trabajadores, a quienes les están amenazando con descontar el sueldo. sí, eso
hubo desde el principio, en realidad, también de la crisis sanitaria, económica, social, etcétera, hubo una ausencia casi total, en verdad, de las direcciones sindicales y del movimiento obrero como fuerza, digamos, de oposición al gobierno y a las medidas, justamente como decíamos, autoritarias de este gobierno, pero también de los anuncios relativos a este pase sanitario. Hubo algunas condenas formales, algunos, pero muchos comunicados, digamos, que ignoraban completamente las movilizaciones. Sí, y justamente en lo que tiene que ver con este pase sanitario que fue aprobado, o sea, desde el 21 de julio, que está en ciertos lugares de ocio, como cines o ferias grandes, etcétera, pero ahora el pasado jueves aprobaron alargarlo a todos los sectores, como decíamos antes, bares, restaurantes, etcétera, y eso fue el Consejo Constitucional que lo validó, y justamente fueron las organizaciones sindicales grandes como la CGT, la FSU, que es la Federación Sindical Unitaria y Solidaridad, que recurrieron al Consejo Constitucional esperando así tratar de impedir el sanitario. Claramente el Consejo Constitucional es un órgano completamente conservador, que está compuesto con 9 miembros que son nombrados por el presidente, y cuya función principal, como podemos sospechar un poco, es estas leyes liberticidas y reglas también que responden a los intereses, digamos, de la clase dominante. Carla, Francia está atravesando una cuarta ola de COVID que ya había sido anunciada desde finales de junio por el Instituto Pasteur. ¿Cómo fue la gestión de la pandemia por parte del gobierno de Macron? Eh, sí, la gestión de la pandemia de principio hasta ahora, desde el principio, fue, digamos, que se caracterizó siempre por estar siempre como agencia y a la vez, como usa de eso, digamos, avanzando siempre medidas autoritarias, como fueron, digamos, en diciembre, desde octubre, digamos, del 2020, un toque de queda, o sea, cambiamos de toque de queda a confinamiento, toque de queda a confinamiento hasta junio, o sea, fueron medidas totalmente autoritarias, y ahora con este pase sanitario, y a la vez toda esa desinformación, que barbijo sí, que barbijo no, que vacuna, el calendario de vacunación lo tuvieron que cambiar todos los meses. Y ahora, sí, como acabas de decir, estamos atravesando esta cuarta ola. En varias regiones ya se activó, por ejemplo, el plan blanco en los hospitales que busca la capacidad de hospitalización a las necesidades, es decir, que se obliga a los médicos quizás a trabajar en un periodo de licencia, vacaciones u horas extras, etcétera, y desprogramando también las operaciones que se consideran no urgentes para dejar espacio a los pacientes que tienen formas graves de COVID. Ahora mismo en Francia metropolitana, esto por no hablar de lo que se llama territorios de ultramar, donde la situación es muchísimo más alarmante y grave. Está en Guadalupe, por ejemplo, instauraron ya un confinamiento duro de nuevo. En Martinique y Guadalupe la tasa de incidencia supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, que en Francia metropolitana son solamente 226. Digo, solamente es un número bastante grande igual, pero comparado con los territorios, como se llaman, de ultramar, muestra justamente esta gestión colonial de la crisis, que son resueltas a veces con medidas totalmente irrisorias. Mandaron creo que 2 médicos y 8 enfermeras, o abrieron 10 camas, por ejemplo, pero la situación es Claro. bastante alarmante. Es insuficiente, aparte de eso. ¿Qué demandas y qué salidas están proponiendo ustedes desde Revolución Permanente? Nosotros justamente consideramos que esta ineficacia del pase sanitario que está totalmente desvinculado de una estrategia sanitaria, como decía antes, a la altura de la crisis. Es poco probable que convenza a la gente que sigue dudando de la vacunación, como decía antes. O sea, son sectores, a veces hay mucha confusión en las manifestaciones, que no necesariamente es gente que está contra o tiene teorías conspiracionistas o qué sé yo, pero que duda. En Francia también hay mucha duda respecto a las vacunas en general, porque consideran hubo varias crisis desatadas con estas cosas, y la gente considera, y con razón a veces, que se incita, digamos, a la industria farmacéutica
digamos, a vacunarse o a tomar ciertos remedios o qué sé yo, por más incentivos económicos que sanitarios. Y hay mucha duda también ligada a eso, que justamente el gobierno, a la que justamente el gobierno no responde, continúa con mucha desinformación, y eso justamente es lo que impide que esta gente, o sea, esta gente, digamos, lo que impide convencer a esta gente y que esta gente reclame, siga reclamando que el gobierno presenta la vacuna y solo la vacuna como estrategia, digamos, como salida de la crisis, como una panacea, cuando en realidad no lo es. Bien. Y para nosotros, para combatir esta desconfianza, justamente amplificada por la gestión caótica, autoritaria y súper represiva del gobierno, es imprescindible defender la necesidad de una campaña dirigida a los no vacunados y a los que todavía tienen dudas, que esté basada en una pedagogía que era más a las preocupaciones concretas, digamos, de la gente, que sea elaborada democráticamente por la población y por los justamente profesionales de la salud que tienen el riesgo, digamos, de no percibir su salario y que en realidad tienen muchas cosas para decir también, que tienen acompañados por recursos económicos para la salud y sobre todo verdaderas medidas de prevención organizadas por los trabajadores para romper las cadenas de transmisión del virus. Esto no lo dije antes, perdón, ya termino, pero en realidad con este pase sanitario lo quieren vender como una cosa de vamos a volver a la vida normal, ya quieren sacar el uso del barbijo en lugares cerrados, lo cual presenta un riesgo. Varios especialistas están diciendo que es un riesgo justamente Bien. Para la generación, que esto puede generar nuevas variantes. Las variantes buscan a la gente que ya tiene desarrollada una cierta inmunidad cada vez más fuerte, lo cual es un peligro y eso justamente no convence a la gente. Entonces, para nosotros necesitamos un programa como el que venían planteando, que aborde la situación sanitaria más de fondo. Estamos en comunicación con Carla, que es corresponsal de Revolución Permanente. Te agradecemos la llamada, ya estamos casi terminando el programa. Vamos a subir esta entrevista para quienes la quieran escuchar de vuelta o para quienes entraron ahí a mitad de tiempo. Muchas gracias, Carla. Gracias a ustedes. Hasta luego, Carla.